buenas noches, bienvenidos a las noticias. Ampliar el ingreso familiar de emergencia en número de beneficiarios y también en montos, alcanzando la línea de la pobreza. Esa es la decisión que adoptó el gobierno tras recibir las propuestas por la llamada Agenda de Mínimos Comunes. Claro, ante esto la presidenta del Senado acusó que la idea es un regateo, lo que anticipa intensos días en el Congreso cuando los proyectos finalmente ingresen la próxima semana. Kevin Felgueras nos cuenta más. Después de las elecciones, de hecho, hacerlo hoy o mañana podría ser considerado un cálculo electoral. Sí, el debate por los mínimos comunes se va a desarrollar la próxima semana, anuncio que llega a 13 días del inicio de las conversaciones entre el gobierno y parte de la oposición. Tras analizar las propuestas, el Ejecutivo va a ingresar los proyectos que podrían generar ayudas ciudadanas y la Moneda ya anunció que sus fichas estarán puestas en mejorar el ingreso familiar de emergencia. Mejorar o incrementar el número de personas que lo van a recibir desde un número que hoy día ya es bastante alto, pero también incrementar los montos. La idea, según explicó la Moneda, es llegar con el IFE mejorado al 100% del registro social de hogares, excluyendo a los más altos ingresos, con un aumento en los montos y el periodo de vigencia y quizás lo más importante, marcando como margen la línea de la pobreza. En la medida que nos mantengamos montos similares a la línea de la pobreza, en términos de financiamiento no vamos a tener problemas. Lo que hacen es ratificar que nuestra propuesta es la más realista de todas, porque busca solucionar el problema de ingreso de las familias más vulnerables. No responde a la proposición completamente concreta de la oposición. Reparos en la oposición que este miércoles había entregado sus propios mínimos comunes, una propuesta que no consideró suficiente la actual línea de la pobreza. De hecho, el planteamiento considera el mismo universo de beneficiarios que la propuesta del gobierno, aunque montos diferenciados según el número de integrantes de las familias y con un 30% adicional a la línea de la pobreza. Como ejemplo, una familia de 4 integrantes recibiría poco más de 600.000 pesos. Un encuentro con la prensa del gobierno para hacer una especie de declaración de intenciones aparece como un nuevo regateo. Como oposición hemos hecho una propuesta seria, clara y precisa. Diferencias no solo de conceptos, también de montos en las ayudas que tendrán que ser debatidas en el Congreso, el que espera otras iniciativas basadas en los otros 3 ejes de los mínimos comunes: el incremento de apoyo a las pymes con eventuales transferencias directas por $1.000 millones, el fortalecimiento al sector salud para combatir el COVID-19 y el financiamiento de las medidas con el incremento de los recursos permanentes. Todo eso sí, con un punto fundamental para el gobierno. Confiamos en que el Parlamento las analizará respetando la Constitución y las leyes y las atribuciones que ésta otorga a los distintos poderes del Estado. Yo le diría al ministro Osa que entienda de que todos actuamos dentro de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Creo que sus palabras no eran necesarias. Llamado a respetar las normas constitucionales, apuntando a proyectos como el del royalty o el impuesto a los superricos, que eso sí, no son parte de los mínimos comunes, donde el oficialismo también apuesta por reforzar el ingreso familiar de emergencia. Vamos a llegar a cerca de 15,5 millones, 16 millones de personas que van a recibir, sin importar su condición hoy día de laboral, un bono directo, con transferencia directa por parte del Estado. Un IFE sin mayor requisito, mucho más fuerte, que realmente llegue a enfrentar de buena manera el drama. Propuestas que según el Ejecutivo llegarán a tiempo para ser discutidas en el Parlamento la próxima semana. Y allí el panorama es complejo. Intenso debate se espera para ideas que hoy son mínimos, pero no comunes en los distintos sectores políticos. Usaba las autopistas sin tag, pero con patentes, eso sí, excepto cuando iba a pasar por un pórtico, con un singular sistema hidráulico que activaba desde su lugar como conductor. Bueno, así nunca le iban a cobrar por transitar por la vía, pero lo descubrieron y lo formalizaron. Carla Rodríguez nos cuenta cómo funcionaba este sistema. Aparecieron las autopistas concesionadas, con ellas el cobro por TAC para transitar por sus vías, pero además el ingenio de cientos de conductores para ocultar las patentes, un descaro sin límites que partió desde el sistema más rústico hasta los más tecnológicos. Un vehículo sin patente es un encapuchado sobre ruedas. No hay cómo identificarlo. El último invento, uno pocas veces visto.
Un dispositivo que le permitía, ¿no es cierto?, en forma hidráulica, ocultar la placa patente al incorporarse a un tag. Acá está la patente, ahora ya no está. Ahí está, ya lo tengo grabado. Ahí la bajó. Cada vez que iba a pasar por los pórticos 15 y 18 de la Ruta 5, activaba el mecanismo. Creen que desde el 2019 operaba de esta forma. Por eso este miércoles un equipo del CEP de Carabineros siguió cada kilómetro que recorrió el bus. Hasta que, delito flagrante, el conductor de la máquina, nada menos que su dueño, Raúl Lobos Verdugo, de 45 años. Resignado, el conductor explicó cómo funcionaba. Al apretarla, eso funciona con aire y ahí baja la patente. ¿Dónde? ¿Cuál perilla? Esa roja, esa ahí. Esa roja, usted la aprieta y baja la patente. Correcto. Es mucho más delicado que un automóvil cualquiera que anda sin patente porque esa persona conduce pasajeros. Y en el caso de tener algún accidente, esos pasajeros no tendrían ninguna cobertura de seguros. Lo cierto es que este es un delito que cada año ha ido en aumento. Según cifras de Carabineros, al menos durante el 2020, en promedio cada día se registraban 11 casos. El ocultamiento de la patente es precursor de delitos más graves como las encerronas o portonazos. Cuando cualquier persona vea que hay una patente adulterada o una patente escondida, un vehículo sin patente, inmediatamente puede denunciar a www.denunciaseguro.cl y nosotros investigaremos este delito. En este caso, el conductor quedó con firma mensual y arraigo nacional. Fue formalizado por un solo hecho, no descartando que con el tiempo se sumen nuevos antecedentes, pues es una investigación que recién comienza y que buscará establecer si hay otros buses que utilizan el mecanismo de esta empresa o de otras. Con sellos y winchas de seguridad que acusan cualquier alteración, así se van a cerrar las urnas y las puertas y ventanas de las salas en donde se van a resguardar los votos la noche del sábado. Las medidas de seguridad ya fueron chequeadas y las papeletas ya están en los locales de votación. Medidas inéditas para un proceso histórico que comienza en cuestión de horas. Marian Basso y Michael Bierly nos cuentan más. Cinta reforzada para cerrar las urnas y 2 sellos de seguridad que harán su debut en elecciones nacionales. Nadie podrá ingresar, nadie podrá sacar un voto. Estricto protocolo y más estrictas instrucciones que se aplicarán cuando concluya la primera jornada de votaciones el día sábado y las urnas se guarden en una sala especial. Dispositivo en pos de la transparencia y la seguridad, señalaron las autoridades ante un proceso nunca antes visto en Chile. Elecciones en 2 días, 15 y 16 de mayo. Desde luego nadie puede ingresar al local, salvo las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y su misión es impedir que cualquier persona tenga acceso ahí. Las Fuerzas Armadas resguardarán la noche del sábado al interior de los locales de votación. También podrán estar presentes un asistente del delegado del recinto, un funcionario del CERVEL y un apoderado por cada partido político y candidaturas independientes. Carabineros se encargará del exterior de los recintos. Algunos de ellos incluso contarán con 3 perímetros de seguridad. Estos locales de votación son analizados en cuanto al riesgo de cada uno de ellos y de acuerdo con eso se dispone la fuerza a cargo de la seguridad. ¿Qué pasará con las urnas cuando concluya la primera jornada? ¿Cuándo se sellarán y guardarán para que nadie las manipule? Tras el cierre de la mesa se sella la urna con una wincha engomada. Luego, con otros 2 sellos, se reforzará esta acción. Ambos deben ser firmados por todos los vocales de mesa. Posterior a eso, las urnas serán ingresadas a una sala del local de votación cuyas puertas y ventanas también serán cerradas. Este sello rojo acusará si alguien ingresó en horario prohibido. ¿Cómo? Las estampillas están diseñadas para dejar notorias marcas si son removidas. Cualquier irregularidad ya pasa a ser una competencia de los tribunales electorales de decidir si hay alguna mesa que debe ser anulada y puede ser repetida su elección.
A menos de 48 horas de las elecciones, los votos ya se encuentran en distintas regiones del país bajo estricto resguardo de Carabineros. La institución desde hace rato comenzó el trabajo y el traslado de las papeletas es su responsabilidad. Un dispositivo que sumará 13.000 efectivos, drones y helicópteros para vigilar y controlar el inédito proceso. Además, tendrán la tarea de fiscalizar aleatoriamente a los electores para que no vote ningún paciente COVID-19. Les queremos entregar la claridad que Carabineros, con todas estas acciones, va a entregar seguridad y tranquilidad para que puedan desplazarse y ejecutar el voto que les corresponde a cada uno de ustedes. De 8 de la mañana a 6 de la tarde estarán abiertas las mesas este 15 y 16 de mayo para que cada uno de los chilenos pueda escoger a sus autoridades por el próximo periodo. Elecciones históricas e inéditas que pretenden ser una de las más participativas de los últimos años. Y este jueves, el último día de propaganda oficial, los candidatos que compiten en las diversas elecciones del próximo fin de semana realizaron sus cierres de campaña. Ocurrió en todo el país y varios presidenciables acompañaron a los distintos postulantes. Una campaña inédita por los cargos que escogeremos y por las medidas sanitarias que han acompañado el proceso debido a la pandemia. De hecho, las condiciones sanitarias ya habían obligado una postergación, lo que provocó diversos inconvenientes, principalmente en las campañas de los candidatos independientes. En distintos puntos, quienes aspiran a convertirse en constituyentes, gobernadoras regionales, alcaldes y concejales buscaron los últimos apoyos de cara a la mega elección del próximo 15 y 16 de mayo. Un fin de semana que contará con una programación especial de Televisión Nacional de Chile, que desde muy temprano en ambas jornadas llevará hasta sus pantallas todos los detalles de un hecho histórico, una elección que marcará el futuro político y social de nuestro país. Probablemente muchos han escuchado este concepto. ¿Qué es la paridad? Según la RAE, una igualdad de las cosas entre sí. Y Chile, por primera vez en la historia, tendrá una convención paritaria donde quedará garantizada la equidad entre hombres y mujeres. En la práctica, y por tratarse de 155 miembros, ningún género tendrá más de un 55% de los asientos en esta convención. Entonces, ¿cómo se logra eso? Paso 1. Si un distrito debe elegir a un número par de constituyentes, las listas deben incluir el mismo número de candidatas mujeres y el mismo número de candidatos hombres. En cambio, si el distrito elige un número impar de constituyentes, se admite que uno de los dos géneros supera al otro. Pero eso sí, ojo, solo en una candidatura como máximo. Paso 2. Inscripción de candidatos. Todas las listas deben sí o sí estar encabezadas por una mujer y a partir de eso se alternan sucesivamente los géneros de los candidatos. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer y así sucesivamente. Esto es lo que se llama método de cebra. Veamos un ejemplo. Si en un distrito resultan electos 4 candidatos y 3 son hombres, la persona de género masculino con menos votos deberá ceder su cupo a la persona de género femenino con más votos. Y sí, hay un dato que hay que tener en consideración. Ese traspaso es entre los integrantes de la misma lista. ¿Cuál es la importancia de tener una nueva constitución escrita de forma absolutamente paritaria, siendo inédita en el mundo? Se lo preguntamos a Ciudadanía Inteligente. Es un logro histórico. Esta va a ser la primera constitución del mundo escrita por hombres y mujeres en paridad. Y para nosotros en Ciudadanía Inteligente es un primer gran paso. Es un gran paso porque la misma proporción de hombres y mujeres van a inscribir la Constitución. Esto tiene que ver con reflejar mejor la diversidad de la sociedad, pero es un primer paso, todavía hay mucho que avanzar en ese sentido. Y así es como se escribirá una nueva Constitución, donde esta vez no solo los hombres, sino también las mujeres seremos protagonistas. Bueno, y este fin de semana tendrá dos grandes ausentes, dos clásicos, si usted quiere. El Estadio Nacional y el Bicentenario no serán locales de votación, por lo que el llamado a sus electores es a informarse sobre dónde tendrán que votar. Además, el MinSal elaboró una ruta del voto seguro para que el proceso se desarrolle con el menor riesgo sanitario posible.
mucha afluencia de gente a esta hora de la mañana acá en el Estadio Bicentenario de La Florida. Cada vez que hay elecciones convocan a miles de votantes. Para los santiaguinos, el Estadio Nacional y el Bicentenario son sinónimo de tradición electoral y parte de su historia está en los archivos. Están ubicadas varias mesas, 2 mesas para varones, 2 mesas para damas. 2 lugares icónicos que este fin de semana serán los grandes ausentes. Por ejemplo, yo tengo que buscar ahora dónde ir, dónde tengo que ir a votar. No sé. No sé a dónde me correspondería a mí porque creo que a todos nos cambiaron de lugar. Por estos días, el Estadio Nacional luce así, cerrado y en obras. Se está alistando para los Panamericanos. El Bicentenario hace meses fue destinado como local de vacunación y se mantendrá así hasta nuevo aviso. La vacunación y la prioridad está dada exactamente por lo que hemos vivido, una pandemia como nunca en nuestra historia, y obviamente acá en La Florida no deja de ser, siendo una de las comunas más grandes del país, también teníamos que estar a la altura para priorizar en su minuto y en su segundo, y en lo que estamos, que es el tema de la salud. Las mesas que ocupaban estos recintos y por ende sus cientos de electores fueron distribuidos por el CERVEL en distintos centros de votación en cada comuna. El llamado por lo mismo es a informarse con tiempo dónde le tocará votar. El local más grande de votación en La Florida será el gimnasio municipal, que ya se prepara para el fin de semana. Que la gente venga a votar, no olvide ese elemento cívico que tenemos que tener siempre, efectivamente poder decidir lo que va a pasar el día de mañana en términos de nuestro país. Por tanto, esperamos que aquí efectivamente circule mucha gente el día de la elección, tanto el sábado como el domingo. El consejo de las autoridades es a concurrir a las urnas, pero respetando en todo momento las medidas sanitarias. Desde el MinSal dieron a conocer la ruta del voto seguro. Contempla una serie de recomendaciones incluso para antes de salir de la casa, como la planificación del viaje. Al llegar al lugar hay que evitar las aglomeraciones, mantener distancia y no comer. Y luego, recomendaciones al volver a casa, entre ellas botar su mascarilla si es desechable y lavarla si es de tela. Si estuvo expuesto a aglomeraciones, lavar la ropa, entre otros consejos. Hemos trabajado con el CERVEL mano a mano. Tenemos un protocolo conjunto. Por lo tanto, yo quisiera que mucha gente fuera a votar y darle la seguridad a los compatriotas de que hay un margen muy alto de seguridad para el día de las elecciones. Ojo, este fin de semana es feriado irrenunciable, por lo que el proceso de vacunación se retoma el lunes 17 de mayo. Siempre se está transmitiendo a nivel de los medios de comunicación, a través de las redes sociales de las municipalidades, cómo están funcionando los lugares de votación, cosa que nosotros tratemos de ir en aquellos momentos en que haya ojalá menos aglomeración de gente, que podamos tener, que nos permita mantener mejor esas medidas de precaución. Cuidarse para protegernos todos, especialmente cuando la cifra de nuevos contagios se mantiene alta. Esta jornada se informaron 6.181 nuevos casos y más de 34.000 personas que no podrán votar por ser COVID positivo. Lo que vemos aquí es el incendio que afectó a 2 campamentos en Antofagasta. Sus habitantes, mayormente extranjeros, intentaron controlar las llamas para evitar que el fuego lo destruyera todo. Es la angustia que se vivía en 2 campamentos de Antofagasta que ardían sin control. Desesperado llamado de quienes veían como en segundos una veintena de viviendas eran consumidas por el fuego. Muy rápido se prendió la casa y empezó con todo, ya cuando acordamos estaba todo quemado. Me da lástima, me da pena, todo, me siento triste por eso. Difícil acceso a los puntos de fuego, grifos a más de 150 metros de distancia. El campamento fue levantado en medio de los cerros. Cadenas humanas se formaban para tratar de ayudar donde los carros de bomberos no podían acceder. La gran dificultad para nosotros son la ubicación, la estrechez del sector y el poder obtener agua rápidamente de los grifos. Las 7 compañías de bomberos de Antofagasta, camiones a aljibes y hasta el carro lanzaguas de carabineros, todos trabajando para frenar el avance del fuego. Pese a ello, 37 viviendas quedaron destruidas, más de 104 personas lo perdieron todo. Todo es quemó, todo, no quedó nada. Me asomo y a lo que abro la ventana ya estaba todo ahí. Seguí luchando, tengo vida, no perdí la vida. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. Entrega de solución habitacional
Eso estaba programado para que ocurriera en los próximos días y obviamente que vamos a hacer lo posible para que eso empiece a partir de hoy. 2 fueron las tomas afectadas, parte del Campamento Futuro y parte de la Villa Esperanza, ambas habitadas mayoritariamente por extranjeros. Una dura realidad que quedó nuevamente en evidencia en una ciudad donde hay más de 40 asentamientos irregulares, todos con el mismo riesgo. Y nos ha habilitado 2 albergues para quienes lo necesiten, la Escuela Bandera y la Escuela Gabriel Mistral. Esas escuelas en este momento están siendo habilitadas con camas, con lugares para comer. El origen del fuego sigue en investigación. No se descarta un sobrecalentamiento del precario sistema eléctrico, condición de vulnerabilidad y por ahora desesperanza. Algunos lograron rescatar los pocos enseres que el fuego no destruyó. Otros, entre las cenizas aún encendidas, buscaban algo que recuperar. Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes no solo a través de los cohetes, sino que también se han ido multiplicando, pero esta vez en las calles. El ejército de Israel, de hecho, comenzó hace pocos instantes sus ataques terrestres contra Gaza. La escalada de tensión entre palestinos y las fuerzas israelíes ya cumple una semana. Más de 2.000 cohetes han sido enviados hacia Israel y la Franja de Gaza. Sin embargo, las calles también se han convertido en uno de los escenarios del conflicto, que este jueves entró en una nueva etapa, con tanques israelíes disparando hacia Gaza en el comienzo de las operaciones terrestres. La ciudad de Hebrón, ubicada en Cisjordania, registró fuertes enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes. Mientras que Gaza vive bajo temor constante de los cohetes, lo que ha provocado desazón en el mismo día que se celebra el término del ayuno y el fin de la festividad religiosa islámica Ramadán. Todos los palestinos en Gaza no sentimos alegría por el fin del ayuno, debido a toda la agresión devastadora que se ha producido por las fuerzas de ocupación. No se puede sentir la celebración del fin del ayuno porque nuestros vecinos fueron atacados y murieron. Éramos cercanos, como una sola familia, y ahora tengo mucha pena. La escalada de tensión deja al menos 103 palestinos muertos, entre ellos 27 niños y más de 600 heridos, mientras que en Israel 7 personas han perdido la vida. Gracias a su cúpula de hierro, Israel ha logrado detener cerca del 90% de los cohetes enviados por Hamás hacia su territorio. A ellos se sumaron 3 misiles lanzados desde Líbano y que cayeron al norte del país. La ciudad de Lod ha sido una de las zonas más golpeadas en Israel, por un lado por los misiles y por el otro por los enfrentamientos entre árabes y judíos que viven en la ciudad. Nunca habíamos visto algo así, una escalada de este tipo. Solían ser crímenes pequeños con barricadas pequeñas. La gente está haciendo lo que quiere, incendiando, saqueando, golpeando. Estamos al borde del abismo. Esta no es la forma de administrar un país. La violencia que se ha vivido en Medio Oriente durante estos 7 días tiene al mundo en alerta. Estados Unidos, socio estratégico de Israel, pidió urgente una desescalada y el pronto fin del conflicto. Y de vuelta en nuestro país, tras casi 2 meses, la comuna de Santiago salió de cuarentena, pero su cara ya no es la misma. Son numerosos los locales comerciales que no volvieron a abrir sus cortinas, están a la venta o se arriendan. La gente igual está como, no sé si deseosa de comprar porque hay muchas filas en todas partes. Es que esta última cuarentena como que nos terminó de matar. Tenemos harta energía y harto ánimo de partir de nuevo, pero ha sido difícil. Pasaron 55 días para que la comuna de Santiago, uno de los principales ejes de la región metropolitana, saliera de cuarentena. Avance en el plan paso a paso, que rápidamente se reflejó en el sector céntrico, donde hoy miles de personas se volcaron a las calles para hacer trámites o compras pendientes. Es maravilloso volver a ver todo esto, pero si vemos por la parte sanitaria, autocuidado. No me parece. Hoy día el hecho de abrir nuevamente Santiago, mire cómo está. Me parece estupendo que hayan abierto, que haya pasado esto a fase 2. Es bueno de que abran, pero en la circunstancia en la que estamos creo que no es lo mejor.
Una apertura que nuevamente genera ilusión en un sector fuertemente golpeado. En la primera jornada, la mayoría de las terrazas estaban llenas a pesar del frío, lo que provoca esperanza en sus locatarios, que aseguran no resisten otro cierre. Vamos a intentarlo de nuevo, y creo que somos resilientes a trabajar. No te voy a negar que ha estado complicado, pero estamos contentos, con ganas de partir. El equipo ayer ya empezamos a armar cosas, llegó producto, ¿no? Contentos, muy alegres de poder partir. El llamado de las autoridades es a respetar los protocolos, tanto los dueños como todas las personas que visiten el comercio y los restaurantes. Desde la Seremi de Salud señalaron que seguirán haciendo fiscalizaciones pese al buen comportamiento. Menos del 1% de las fiscalizaciones han terminado sumario, lo cual es muy positivo. La gente está cumpliendo, se están respetando las normas, pero aún así hay unos pocos que no lo están respetando. Por lo tanto, el llamado a que todos nos sumemos en colaborar con las disposiciones sanitarias. Pero este día de apertura no fue igual para todos. Bar Santiago, ubicado en Portugal con Alameda, no resistió la última cuarentena y tras 5 años operando en esa esquina, cerró sus cortinas. Una decisión que se replica en otros locales de Santiago, que hoy están con carteles de se arrienda o se vende. Nunca pensé en mi vida cerrarlo, pero hoy en día veo que no queda más alternativa. No dimos para más. Desde el 18 de octubre, más encima después del COVID, fue imposible seguir con el local. Un complejo escenario que desde el gobierno buscan evitar y para eso señalaron que existen planes de reactivación económica. Nosotros estamos preparando, ya lo tenemos bastante ajustado, un plan de apoyo para la reactivación económica que coincide también con la disminución de contagios y la posibilidad de que las comunas vayan avanzando, dados sus indicadores sanitarios. Una apertura tras 55 días, con un cambio de cara por aquellos locales que cerraron, pero también con la ilusión de un nuevo comienzo para muchos que siguen resistiendo a una pandemia que no ha dado tregua. Por segundo año consecutivo no se va a realizar la procesión del Cristo de Mayo, una reliquia que ha estado por más de 400 años en Chile y que ha sobrevivido a duros terremotos y es asociada a la mitología de la Quintrala. Cuenta la leyenda que el Cristo de la Agonía, antes de pasar a ser Cristo de Mayo, fue encargado por doña Catalina de los Ríos y Lisperger, la llamada... Pero tenía otro nombre ella. La Quintrala. La Quintrala. ¿No quiere nombrarlo? No. No. Ahí vivía la Quintrala, al frente, ahí a la izquierda, güey. ¿Tiene forma? Sí, al frente, ahí mismo. ¿Sabes, pues? Y dicen que penan abajito. Y ella entonces tenía en su casa este Cristo. Pero un día después de un carrete llegó y al entrar a su casa vio al Cristo que tuvo una mirada un tanto dura y dijo en voz alta: ¿Qué miráis con esos ojos? No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! Es aquí donde el mito choca con la realidad, o más bien con la historia. Se saben muchas cosas, pero nada de eso es cierto. Esta famosa leyenda de que lo echó de su casa, siempre estuvo ahí en el convento de los agustinos y esta leyenda fue tejida por Benjamín Vicuña Maquena y de ahí popularizada por la teleserie, pues la escena clásica, ¿no es cierto?, de que no acepto que un hombre me mire así, todo eso no jamás sucedió. Farándula de la época colonial. Lo que sí es cierto es que corría en 1647, cuando un terremoto sobre 8 grados derrumbó toda la capital. El quinto terremoto más destructivo de la historia de Chile. Caen casi todas las paredes del templo de los agustinos, menos la que sostenía el Cristo. Entonces, entre que todos los sacudones que se pegó, se baja la corona y ahí dicen la gente, y bueno, entre que la tratan de acomodar, la gente de la época dijo: uy, esto debe ser que Dios no quiere que volvamos la corona de espina a la cabeza, y se atribuyeron lo que ahora sabemos que son las réplicas, con este milagro que sobrevivió. Aquel 13 de mayo, con la ciudad en el suelo, los agustinos sacaron en procesión al Cristo que se había salvado. El año 59 no salió nada, y vino el terremoto del 60.
Y eso es verdad, pero en rigor fue el mismo año 1960, 9 días antes del mayor terremoto registrado de la historia. No se realiza la procesión del Cristo. Y en 2009, antes del 27F, producto de la fiebre porcina, tampoco. Por eso el folclore popular habla de que cada vez que no se saca tiembla. Y el Cristo de Mayo no lo van a sacar por esta cuestión que hay, la pandemia. No lo van a sacar, no, pues si ya dijeron, el año pasado no lo sacaron tampoco. Este es el segundo año en que la procesión no se realiza producto de la pandemia. Hoy la iglesia tiene un aforo de 10 personas, quienes por orden de llegada pudieron escuchar la misa. De todas formas, la festividad fue transmitida por streaming. Es nuevamente 13 de mayo y todo esto se nos viene a la mente y al corazón. Sácalo de aquí y ponlo en la calle. Que se lo lleven los frailes si quieren. De lo que sí hay certeza es que el Cristo fue tallado en 1613. Lleva 408 años en el corazón de Santiago, una reliquia que ha sobrevivido a terremotos y catástrofes en el corazón de la capital. $270.000 nuevas dosis de vacunas Pfizer aterrizaron en Chile, lo que permitirá seguir avanzando en el plan de vacunación que llegará la próxima semana hasta la población sana de 30 años. Como todos los jueves estamos con Pascal Fuente para que nos cuente lo que se sabe. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Connie. Buenas noches y buenas noches a todos. Tú mencionabas la vacuna de Pfizer y bueno, Estados Unidos hace unos días autorizó el uso de esta vacuna para niños desde los 12 años. De hecho, ya están planificando cómo masificar la inoculación en este grupo de teens, como les han llamado, y se piensa incluir, por ejemplo, centros para vacunar en campamentos de verano. Recordemos que están en el hemisferio norte, y ya se están acabando las clases. Entonces, empezando el verano. No solo pueden vacunar en el colegio, también tienen pensado ir a parques e incluso a las playas. Se espera además que Pfizer solicite autorización de emergencia para septiembre para administrar su vacuna a niños de tan solo 2 años. Y los resultados del ensayo clínico de Moderna, esta otra vacuna que se está usando especialmente en Estados Unidos, también se esperan resultados para niños de 12 a 17 años en las próximas semanas. Aquí en Chile, recordemos que el ISP autorizó la vacuna Pfizer desde los 16 años. Sería recomendable ajustar la autorización. Se podrán sumar otras vacunas para este grupo menor de edad, digamos, entre los 12 y los 16 años, entre los 17 también. Escuchemos. La necesidad de vacunar a la población pediátrica es una necesidad mundial. Estamos también evaluando, avanzando en la implementación de un estudio pediátrico fase 3 en nuestro país, justamente porque es importante que tengamos resultados científicos, clínicos de primera fuente, saber cómo se comporta la vacuna en nuestra población y no depender solamente de resultados y estudios hechos en el extranjero. Lo fundamental es que existan estudios científicos y clínicos controlados en esa población que den garantías de 3 elementos, que son la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia. Es importante lo que escuchábamos, que se hagan los estudios clínicos aquí en Chile entre nuestros niños. En población. Exactamente, acá, claro. No solo depender de la información que nos llegue del extranjero. Tal cual. Connie, actualmente, solo en nuestro país, se mantienen 2.976 pacientes hospitalizados en las distintas unidades de cuidados intensivos. El académico de la Escuela de Medicina de Harvard, Francisco Flores, explicó en el seminario Neurosur que los largos periodos de sedación en pacientes COVID-19, algo que es absolutamente inédito por el tipo de enfermedad de estos largos periodos en que pasan en la UCI, podría tener consecuencias en la fisiología cerebral que tenemos acá al lado, este gran cerebro, pudiendo gatillar incluso condiciones como delirio o el síndrome de desorden cognitivo postoperatorio, que puede durar hasta 1 año después de padecer la enfermedad. Es por eso que el especialista considera que hay que repensar los protocolos para la sedación y anestesia. ¿A quiénes afecta más?
Bueno, la edad influye, por supuesto, un cerebro envejecido puede ser un cerebro más frágil, pero también afectaría de mayor manera a quienes consumen drogas de manera frecuente. Escuchemos al bioquímico e investigador chileno que trabaja también en Estados Unidos. El desorden cognitivo postoperatorio en general involucra problemas en funciones cognitivas. En general la memoria, la atención y lo que se llama la función ejecutiva, que es la capacidad, por ejemplo, de inhibir conductas que uno en general sabe, ya sea por convención social o por alguna otra, que no hay que ejecutar. Por ejemplo, en vez de usar un solo anestésico o un solo sedativo a una cierta dosis, combinar varios anestésicos con varios sedantes a dosis más bajas, con tal de lograr efectos similares, pero sin usar dosis tan altas de la droga, lo que también implica que después se va a demorar mucho más en desaparecer la droga del sistema. Claro. Son distintos, estamos conversando de estas distintas opciones para que la sedación no genere estas consecuencias a nivel cerebral. Claro, porque además es una de las particularidades del COVID-19 es el largo proceso de sedación. La cantidad de tiempo puede ser más de un mes lo que la gente está sedada. Tal cual. Bueno, pasemos a otro tema, porque ingenieros de la Universidad de Columbia, también en Estados Unidos, desarrollaron el chip más pequeño del mundo. De hecho, vamos a ver en imágenes porque está la foto. Y atención, porque se puede inyectar en el cuerpo humano mediante una aguja hipodérmica. Lo vamos a ver ahí exactamente cómo se puede introducir. Y se evalúan distintas aplicaciones, entre ellas la capacidad de medir la temperatura del cuerpo de forma precisa. Ahí está. No sé si... Mira qué minúsculo realmente que es. minúsculo. Realmente muy chiquitito. El implante es un circuito electrónico completamente funcional de un volumen menor a 0,1 milímetro cúbico. ¿Cómo podemos dimensionarlo? Equivalente a un ácaro de polvo, así de pequeño. Muy difícil de ver. Solo visible a través de un microscopio, no lo podemos ver. La idea sería implantar el chip en el cuerpo para que se transmita la información que recopila mediante ultrasonido. Por ahora, las mediciones se limitarían a la temperatura corporal, pero con ciertos ajustes se puede agregar la medición de niveles de glucosa o la presión arterial. Le preguntamos al investigador Patricio Orio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso cómo la nanotecnología, estas miniaturas, podrían, por ejemplo, ayudar en su campo de investigación. Escuchemos. En los campos que son más cercanos a lo mío, para tratar de entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso en general, mientras más pequeño, más preciso, o podemos estimular de vuelta. La miniaturización ha sido fundamental en esto, o sea, cosas que eran imposibles de pensar 20 años atrás, solamente por el tamaño de las cosas, por el tamaño de los equipos. Y a la medida que uno reduce el tamaño de los equipos, ahora empieza a abrirse más posibilidades. Es como estar monitoreados todo el tiempo, 24/7 con un monitor. Implantarse un microchip es algo que sin duda, además de toda la tecnología que nos demuestra, genera desafíos también éticos, de los cuales va a haber discusión probablemente cuando este tipo de tecnología se vaya masificando y generando otros usos. Pascal Fuentes, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Iván. Hasta 4 veces más barato puede ser un medicamento en una farmacia que esté asociada a Cenabast. La ley que entró en vigencia en 2020 ha regulado el precio de más de 200 remedios de farmacias independientes. Para este año se espera incorporar otros 100 fármacos con precios mucho más económicos que en el retail. Jordan Jopia nos cuenta más. ¿Sabe usted lo que es la ley Cenabast? Ay, no tengo idea. No tengo idea. No. Algo. Respecto a la venta de los medicamentos, tiene que ver, sí. Cumplió un año, pero no todos conocen para qué sirve ni mucho menos su importancia. La ley Cenabast regula el mercado farmacéutico, permitiendo vender a un precio mucho menor los medicamentos a farmacias independientes, fijando al mismo tiempo un precio máximo de venta al público. Buenas tardes, necesito la insulina Insulatar. Tengo dos precios, tengo la de Cenabast y tengo la de precio normal. Prefiero la de Cenabast. Sí, de Cenabast. En todas las farmacias que son cadenas me salía mucho más caro. ¿Cuánto le salía, por ejemplo? La insulina me salía a 39.000 pesos y aquí sale a 4.970. ¿Qué le parece esa diferencia de precio?
No, porque uno dice, están abusando. Leonardo por primera vez llegó a esta farmacia ubicada en Santiago Centro, pionera en la venta online de medicamentos, una de las más de 50 que se asoció a la central de abastecimiento cuando partió la ley. Los medicamentos Senabast partieron siendo un porcentaje muy chico de nuestra venta. Actualmente representa más del 10%, o sea, un porcentaje bastante más grande. La gente cada vez busca más medicamentos Senabast. De hecho, nos piden que si podemos adquirir medicamentos Senabast. Esta farmacia ha experimentado un aumento en sus ventas de un 600% entre 2019 y 2020. La opción de comprar por internet y sus precios, dicen, han acercado a la clientela. Pero ¿cuánto puede variar el valor de un medicamento entre una farmacia asociada a Senabast y otra que no? Nosotros lo que hemos identificado es que los precios máximos que hoy día tienen los medicamentos Senabast pueden llegar a ser hasta 4 veces más barato que el mismo medicamento vendido en el retail. Entre los más solicitados hoy se encuentra el Eutirox, recetado para tratamientos por tiroides. Su precio en el retail bordea los 8.373 pesos. Por Senabast el valor máximo a cobrar es de 4.580. Hay otros como el Nevido de 1000 mg que permite mantener niveles suficientes de testosterona. Su valor varía de 123.990 pesos en el retail a 79.810 en Senabast. Otro que sale bastante es sildenafilo, que es el compuesto del Viagra. Son 10 pastillas en cerca de 1.500 pesos versus, realmente vale 7, 8 mil pesos esta misma caja. Incluso a veces no tenemos el medicamento que como precio normal y le ofrecemos el precio Senabast y a veces se impresionan porque dicen que la diferencia de precio es mucho, pues. O sea, es mucho la diferencia. Hoy son más de 200 los medicamentos que tienen precios máximos regulados por Senabast. 140 farmacias los piden activamente y otras 600 están inscritas para solicitarlos en cualquier momento. Los medicamentos sean más baratos es un anhelo de toda la población. Ayuda bastante al bolsillo. Ojalá que aumenten la cantidad de medicamentos. Ya pasaron por el Consejo Consultivo otros 100 medicamentos. Nosotros queremos llegar a tener más de 300 medicamentos este año disponibles para que las farmacias lo puedan programar y así poder llegar a los chilenos. Antivirales, antidepresivos, broncodilatadores también son parte de los medicamentos disponibles en farmacias asociadas a Senabast. Para encontrarlos debe acudir a recintos que cuenten con este sello o ubicarlos a través del sitio web www.senabast.cl. Medicamentos más baratos que ayudan al bolsillo en tiempos de crisis sanitaria y económica. Nadie supo de ella por casi una década, un tiempo en que estuvo desaparecida hasta que fue encontrada en Bolivia. Se trata de una mujer de 61 años que estaba en situación de calle. Después de 2 meses de gestión diplomática y policial, fue repatriada a Arica, donde permanecerá en un hogar de ancianos. Tome mi hijita, Dios te bendiga, ¿ya? Te vamos a ayudar. Es una historia increíble. ¿Por qué, Federico Camacho? Han logrado dar con el paradero de esta mujer luego de 9 años. Hola, Miriam, ¿estás contenta? Gracias. ¿Podría alguien inubicable hace 9 años, sin documentos, sin familia, sin casa, sin nada y en otro país, estar con vida? Expuesta a la delincuencia, a condiciones climáticas extremas de esta ciudad, al frío, a la altura y obviamente al coronavirus. Las adversidades eran infinitas. Deambulaba por las calles de La Paz día y noche. No tenía techo, solo lo opuesto. Gracias al aporte de vecinos, lograba sobrevivir. Oriunda de Arica, Miriam Hussein estaba desaparecida. Desde 2012 no habían registros de ella, pues claro, estaba en Bolivia. Mujer de 61 años, en extrema vulnerabilidad, con problemas de salud mental y física, sin red familiar de apoyo. En base a su condición, ella no tenía la facultad de pedir apoyo, de pedir ayuda. Todos los vecinos del sector nos indicaron que era una persona muy tranquila, que ella ni siquiera pedía, sino que estaba siempre ahí a un costado de la calle. Es claro, porque la señora estaba viviendo en calidad de indigencia en Bolivia, muy lamentable, pero bueno. En Bolivia el caso impactó, como una mujer mayor logró sobrevivir en calles que nunca conoció. En Arica, mientras tanto, poco y nada de información. Miriam registra 3 domicilios, uno es sector industrial hace más de 15 años, otro corresponde a una toma de extranjeros y la tercera es una población en plan de demolición. Sus cercanos fallecieron y con su única hija perdió todo tipo de contacto y lazos. Estaba irregular en Bolivia, por lo tanto no hay registro de su ingreso. La mostramos porque todavía hay esperanzas de que alguien que la conoció ayude a reconstruir su pasado más amable. Para poder ir en ayuda de esta persona.
Una ayuda que no fue fácil porque el caso de mucha complejidad requería primero un proceso de estabilización de su estado de salud. Recordemos que era una persona que estuvo en situación de calle durante largos años. Tome mi hijita, Dios te bendiga, ¿ya? Te vamos a ayudar. Reconstruir su historia y generar redes en Chile demoró 2 meses, tiempo que Miriam esperó en un centro psiquiátrico tras conseguir un seguro de salud. Federico, volviste y nos has prometido algo. A su izquierda está la señora Ora, y mire cómo la entregaron allá. Y camina mejor. Federico está caminando mucho mejor. Federico Camacho fue el periodista que cubrió el caso desde el primer minuto para Bolivisión. Gracias, Federico, y nos has traído lujo. Gracias. Un abrazo. A ti también. Suerte. Bueno, un saludo a nuestros amigos de Chile, a que me encuentro también con uno de los protagonistas, él es el coronel Donaire. Por circunstancias que no solamente son de Crónicas Rojas, en este caso son de asistencia, de solidaridad. Según la ONG Personas Chile, la tasa de hallazgo es alta, pero preocupa el otro porcentaje que no aparece. Las estadísticas dicen son complejas de obtener. Carabineros, PDI y Fiscalía manejan sus propias cifras. En Chile, hasta antes de la pandemia, estaban desapareciendo entre 80 y 90 personas diarias. Se dice de que se resuelve el 90%, pero ¿de qué estamos hablando? De evasiones voluntarias, de fugas, de gente que vuelve por su propia voluntad. En el fondo son 1000 chilenos al año que no aparecen. Y a esa lamentable cifra perteneció por 9 años Miriam, quien ya se encuentra en Arica. Está cumpliendo cuarentena para luego ir a un hogar de ancianos, donde estará con los cuidados que siempre debió tener. Luego que el PPD decidiera una primaria sin sus nombres, Gabriel Boric, Daniel Jadwe y Marcelo Díaz invitaron a su propia elección a la candidata presidencial del PS, Paula Narváez. Esta propuesta graficó la división y tensión que existe hoy en la oposición. Una invitación que no fue bien recibida por el comando de la postulante socialista, Antonio Ruiz, con el informe. Yo invito explícitamente a Paula Narváez ante la exclusión del PPD, de nuestra candidatura, de la de Daniel, a ser parte de esta primaria. Tensión al máximo en la oposición con nombre y apellido. La triple invitación de Boric, Jadwe y Díaz a Paula Narváez, la candidata presidencial del Partido Socialista. No tengo ninguna duda que las bases del Partido Socialista, de esta tradición de izquierda histórica, van a preferir estar en una primaria transformadora de izquierda. Yo creo que he sido muy explícito. A todos aquellos que creen en la unidad, los invito a repensar en qué primaria y en qué proyecto país quieren estar. Y estoy convencido que Paula Narváez le hace sentido esto, que ella entiende que un proyecto transformador se construye con aquellos con los que hay más coincidencia. La arremetida de comunistas y frente amplistas, luego que la mesa del PPD descartara hace solo horas participar de una gran primaria que sumara a Jadwe, Boric y Giles y solo apostar por una elección con los candidatos de unidad constituyente. Estamos a una semana de la inscripción y estamos llenos de confusión en la oposición y a lo menos creemos que la unidad constituyente, los partidos que la conforman, tomen una decisión, pues. Entendemos la posición del PPD, la compartimos, pero creemos que Boric, por ejemplo, si él tuviera disposición a participar de nuestra primaria, no tengo ningún problema en que se integre, en que participe. La exclusión de Jadwe y Boric o la invitación a Narváez a dejar la primaria de unidad constituyente solo confirman la realización de 2 primarias en la oposición y de paso el fracaso de las conversaciones vía telemática entre representantes de todos los aspirantes a la moneda que tiene el sector. La unidad no se hace sobre la base de invitaciones de última hora, se hace sobre la base de contenidos, de ideas de futuro, de valores y principios compartidos. Nuestro esfuerzo ha sido, va a seguir siendo, por una primaria amplia, sin exclusiones. Otra pregunta que surge es qué pasará con Pamela Giles, en conflicto con Unidad Constituyente y también con el Frente Amplio. Por eso asoma la opción que la diputada humanista vaya directo a las elecciones de noviembre. Por otra parte, reiterados y recíprocos han sido los guiños en los últimos meses de la candidata del PS, Paula Narváez, con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, a mí me alegra las coincidencias que tenemos con Gabriel Boric. Uno se puede imaginar una primaria con Paula Narváez, ningún problema. Pero ¿cómo respondió este jueves el Partido Socialista y su candidata Paula Narváez al ofrecimiento de Daniel Jadwe y Gabriel Boric para una primaria? Esta invitación que nos hace Daniel Jadwe y Gabriel Boric parece no ser una buena invitación. Nos están invitando a una primaria entre el Partido Comunista y el Frente Amplio que todavía ni siquiera saben si la van a poder realizar. Y en segundo lugar, han excluido a Pamela Giles. Más que los dimes y diretes de participar en una primaria u otra, nosotros creemos que es necesario establecer una primaria amplia de todas las fuerzas progresistas
sin exclusiones de ningún tipo. La invitación de Jadwe y Boric a Narváez tensiona en la oposición a puertas de las elecciones de este sábado y domingo, cuando resta menos de una semana para la inscripción de las primarias presidenciales. Eso en la oposición, pero ¿qué pasa en el oficialismo? Como una farsa calificó Evelyn Matei el proceso que definirá al candidato presidencial de la UDI. Duras críticas a su partido, que ha insistido que será el Consejo General quien defina si el gremialismo competirá con uno o con dos candidatos. Me van a dejar fuera, aseguró la alcaldesa, como nos cuenta Flavia Cordela. Oye, miren, me zafo. Oye, es que se nota que hemos caminado. Asegurando que dejó los pies en la calle, Matei participó en los cierres de campaña de candidatos oficialistas, uno en el que ella también ha sido protagonista como candidata a la reelección por Providencia. Comuna que tras la polémica de los últimos días aspira a seguir dirigiendo, porque la opción de participar en una primaria presidencial representando a la UDI para ella es prácticamente imposible. ¿Para qué seguir con una farsa? ¿No es cierto? Si ya está clara la decisión. Farsa porque, según Matei, la UDI ya tomó una decisión, ir a la primaria con un solo candidato y que ese candidato sea Joaquín Lavín. Me van a dejar fuera, que es distinto que yo me esté bajando. Siempre señalé que lo lógico era que fuéramos 5, pero en realidad no lo señalé yo. Lo dijo él también. Bueno, todo el mundo sabe que así es la política. La decisión de quién va a ser el candidato es del Consejo General de la UDI. Pero por supuesto que yo siempre creo en la unidad de la UDI y de Chile Vamos. Pese a que Matei insistió este jueves que no ha bajado su candidatura a la primaria, algunos lo dieron por hecho. Todo por una conversación en redes sociales que sostuvo este miércoles con una de las candidatas a concejal por Providencia. Y dice, la verdad es que ya eso no va, porque el lunes me van a bajar, y ahí se explaya respecto a los desafíos y lo difícil que fue esta decisión y los desafíos que tiene Chile. Y ahí el Instagram explotó. Conflicto Matei-Lavín desatado. Todo lo decidirá el Consejo General de la UDI tras la mega elección del fin de semana. Ese tema conversémoslo después del lunes. Esa conversación es del lunes para adelante, conversemos de esos temas del lunes para adelante. Ese lunes el Consejo decidirá si la UDI presentará en la primaria uno o dos candidatos. Si optan por la primera opción, inmediatamente elegirán el nombre de quien será la carta presidencial del partido. La UDI no puede excluir a nadie por secretaría o por un capricho. Las reglas están fijadas por la ley, son los consejos generales los que toman la definición de quién es su candidato presidencial. Evelyn es una mala perdedora. Lamentable hablar de una farsa, porque esa es una ofensa gratuita a la UDI. Mientras Lavín espera que exista unidad en el partido, lo que contemplaría el apoyo de Matei si es que él es elegido, desde el círculo de la alcaldesa de Providencia responden de forma irónica que en el pedir no hay engaño. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Pacientes de una clínica estética de Las Condes denuncian que la cirugía con la que soñaban no salió como esperaban. Es más, salieron del quirófano con daños permanentes y ahora deben costear una nueva operación. Lo más grave es que pagaron para operarse con un médico y después se enteraron que fueron otros profesionales los que hicieron la intervención y que no son especialistas en esta área. Esta tarde la Seremi de Salud clausuró el establecimiento. El reportaje de Jimena González y Verónica Moscoso. ¡Felipe! ¡Da la cara, po huevón! ¡Da la cara! ¡Felipe, da la cara! ¡Ven a conocerme! Soy Francisca Maturana. Debe ser clausurada. Eso es lo que tienen que hacer. Se tiene que clausurar. ¡Sinvergüenza! Eso es lo que son. Son unos mafiosos. Cambian razón social como cambiarse calzón. Las jóvenes que gritan son pacientes que hace unos meses entraron al quirófano de esta clínica estética de la comuna de Las Condes con la ilusión de embellecer su cuerpo. Los resultados, denuncian, fueron desastrosos y pusieron en riesgo su salud. ¡Sinvergüenza! ¡Ya sabemos toda la verdad! ¡Den la cara, po! ¡Den la cara! Así son de sinvergüenza estos tipos. A mi hija casi me la mataron, casi me la mataron. Le dejaron toda su guata muerta, le dejaron 2 ombligos. Dejo como evidencia
Piden a gritos que les abran la puerta, necesitan retirar sus fichas clínicas para poder corregir los daños que aseguran les provocaron en este lugar. Tengo que operarla de urgencia y no me quieren entregar los papeles. Entonces, dígame usted, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Que a mi hija se le pase algo más grave? Ella anda fajada, que las pechugas se le vean así. Mi hija tiene una pechuga acá en la axila. Ignacia deseaba un cambio, no se sentía cómoda con el tamaño de sus mamas. Reservó una hora en Chile Clinic para operarse con Sebastián Pucci, un médico que promocionaba las influencers en programas de televisión y en redes sociales. En este momento está todo nuestro equipo de especialistas. En Chile Clinic en este momento somos 14 personas. Lo llamaban el cirujano de las famosas. Otra lipo, así que hoy día vamos a estar operando hasta como las 10 de la noche. Mañana igual operamos, sábado también operamos, así que estamos full. Hablé y me dijeron, no, a ti sí, te va a operar Sebastián Pucci y te vamos a poner 400 cc, redondo, marcamento. Pagó, eligió las prótesis y en agosto ingresó a pabellón. Y ahí estaba ya como en shock porque el pabellón era horrible, o sea, ni siquiera el lugar más precario de salud tiene un pabellón así. Cuenta que al mirarse notó que la cirugía no era lo que esperaba. Ahí, desde que yo salí y me vi toda vendada, nunca me gustaron mis pechugas, ni el tamaño, y eso que estaba súper inflamada, ni la forma, porque ya se veían como tubos. Y yo me veo, el doctor me muestra un espejo y yo me pongo a llorar porque eran tan feas. Y el doctor me dice, no, sí, es la emoción. Pero asegura que a medida que pasaban los días, el dolor era tan insoportable que no podía mover los brazos. Decidió pedir una segunda y una tercera opinión. Como quedaron sorprendidos, me dijeron, niña, por Dios, ¿qué te hicieron? Tampoco siento las pechugas, yo me puedo pellizcar, yo no tengo sensibilidad en nada en las mamas. Más allá de lo físico, a mí me duele, yo no puedo hacer nada porque me duele. Y cuando yo iba para que me atendieran, yo le decía, por favor, atiéndanme. Nada. Me bloqueaban los WhatsApp para que no darme ayuda. Belén, de 28 años, también soñaba con un cuerpo perfecto. Llegó a la clínica decidida también a operarse con el doctor Pucci. La promocionaban mucho, hacían concursos, hablaban mucho del doctor Pucci, que es Sebastián Pucci, y yo fui por él. Fue por una mamoplastía, pero en la clínica le ofrecieron además una lipoescultura. Le dijeron que el doctor Pucci no estaba operando, pero habían otros profesionales del mismo nivel. Aceptó, la operaron. El problema se presentó cuando despertó. Se acercó una enfermera y me dijo, ya despertó, ya tiene que avisar para que vengan a buscarla. Pero yo no podía ni moverme, yo movía solamente los ojos. Y ahí empiezo a vomitar, ellas me dejaron toda la noche vomitada porque me tuve que quedar ahí porque estaba muy mal. Yo salgo de la clínica, al llegar al departamento me desmayo. Me sentía muy mal. En la clínica también me desmayé y ellas me dejaron tirada en la pieza cuando yo me desmayé. Ellas se fueron. Su cirugía tampoco tuvo los resultados que esperaba. Yo me acuesto un día y la prótesis de este lado se me subió hasta acá arriba. Y esta otra se me movía hacia la costilla. Entonces, claro, yo estoy parada y se ve que no es tan asimétrica, pero cuando me acuesto es como demasiado exagerado lo que se ve. No solo tuvo problemas con lo estético, su sorpresa fue mayúscula cuando al revisar su ficha se da cuenta que quienes la operaron fueron médicos venezolanos que no tienen la especialidad de cirujanos plásticos. Empecé a buscar respuesta con otros médicos y me dijeron que las mamas por dentro estaban todas destruidas, que no estaba bien, que tenían que sacarme las prótesis y arreglar todo lo que estaba dentro porque no había quedado bien. Ellos mienten con todo lo que venden, no es verdad todo lo que dicen. Ningún médico de ahí es cirujano plástico, de hecho el médico que me hizo la lipoescultura ni siquiera es médico en su país. Aquí no es certificado, no sale por ninguna parte de la superintendencia. Se vuelve a encender la alerta sobre un tema conocido que aún no tiene regulación en nuestro país: las cirugías plásticas que hacen médicos sin la especialidad o en pequeñas clínicas. Específicamente, te puedo decir que nosotros enviamos una nota de queja a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, a la cual todavía no he tenido respuesta, en relación a uno de los médicos que ejerce en esa clínica, porque durante un tiempo se estaba anunciando como miembro de nuestra sociedad. Y no lo es. Se refiere al doctor Marwan Saab, quien se promocionaba en la página web como cirujano plástico miembro de esa sociedad.
Ignacia, al pedir su epicrisis, descubrió que ese fue el doctor que la operó y no el que promocionaban las influencers. Y veo los doctores y sale Marwan Saab, Verónica Fonseca. Yo nunca la vi, me meto a ver y es oftalmóloga. Entonces, ¿cómo una oftalmóloga me operó las pechugas? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto ahí? Nadie responde. El dueño de la clínica, Felipe, para amenazarnos, empezó a difundir nuestras fotos desnudas. O sea, es mi decisión si yo quiero mostrar mi cuerpo. Él no tiene por qué tomarse esa atribución. Pero hay algo más grave. Descubrió que los implantes que le pusieron no eran los norteamericanos certificados que le ofrecieron y por los cuales pagó más de $1 millón. Los que tiene dentro de su cuerpo eran chinos, sin certificación, que al año se fisuran o se rompen. Una ecografía mamaria detectó que tenía líquido. Yo le decía, mamá, por favor, llévame a otro lado. Acá la clínica está súper lejos, entonces teníamos que ir de urgencia, pagar particular, para que me dijeran, no, tu única solución es operarte. Si tú me preguntas a mí como médico si encuentro regular que a una paciente se le opere de un procedimiento de cirugía estética y que la persona que la opera determine de que da lo mismo que le ponga el implante A al implante B, no me parece correcto. No es equivalente. Y por lo tanto, se produce una suerte como de engaño. Y tengo una parte muerta de mi abdomen como evidencia. Francisca Maturana estuvo varias semanas sin poder levantarse tras los efectos de su cirugía plástica. Llegó a esta clínica porque soñaba que le sacara la llamada guatita de delantal que le quedan a algunas mujeres después de un parto. Pagó $5 millones. Mi piel empieza a podrirse por dentro, o sea, a sentirse muy mal olor y yo me asusté. Fue la urgencia de la clínica Las Condes, es que no, esto está mal, vamos a tener que hacer injerto, va a tener que entrar a pabellón, me dijeron, pasar todo un proceso de nuevo. Entonces llego a la clínica Las Condes porque me derivaron a ser hospitalizada para que me viera un cirujano. Cuenta que muchas veces ha pedido explicaciones, pero asegura que no ha tenido respuesta. Al contrario, la culpan a ella. Y aparte, tener 2 ombligos, claro, uno con ropa se puede ver bien, se puede lucir bien, pero tú te sacáis la ropa y tenés 2 ombligos. Imagínate, yo ahora estoy sentada, no se me nota, pero sacarme la ropa, a mí se me hacen pelota, o sea, es como que tengo mucha piedra. A Francisca tampoco la operó el doctor que le ofrecieron en un comienzo, sino el que estaba de turno ese día. Que la clínica no es clínica, sino que es un laboratorio, que el dueño que se hace pasar que es dueño no es el dueño, sino que su mamá es la dueña, o sea, es todo muy tránfugo. Cambian razón social como cambiarse ropa interior. ¡Sinvergüenzas de mierda, van a caer! ¡Mira, que van a operar a otra cabra! ¡La van a operar! ¡La vienen a operar! ¡Ay, ya! ¡Se va a poner pechuga! Dicen que no descansarán hasta que cierren esta clínica, tomaron acciones legales y presentaron reclamos en la Superintendencia de Salud y en el CERNAC. Solo en este organismo, en lo que va de este año, hay 21 denuncias contra esta clínica. Lamentablemente, mi abdomen no quedó perfecto. Cancelé $3 millones cuando pensé que iba a quedar perfecta. Quedé con este huevo. Quizá no es nada comparado a mucha, pero mi autoestima, el daño psicológico, nadie me lo paga. Tras estas denuncias, en la tarde de este jueves, fiscalizadores de la Seremi de Salud llegaron a la clínica, cerraron pabellones e incautaron documentación. Hace menos de un mes les habían abierto un sumario por insalubridad. Ahora, la sanción fue más radical, los clausuraron. Se dejó la medida de prohibición de funcionamiento y se dio inicio a un sumario sanitario. Esta no es la primera vez que esta clínica está en la mira de las autoridades de salud. Una mujer murió esta tarde durante una cirugía plástica. En medio de la intervención sufrió un paro cardiorrespiratorio. Primero se llamó París, luego Clásica y ahora Chile Clinic. Cambia el representante legal, pero sigue siendo la misma clínica y la misma dirección. A pesar de las fiscalizaciones, no hay datos de cuántas clínicas de este tipo funcionan en el país y la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica poco puede hacer. Agregan que toda cirugía tiene riesgo y a veces surgen complicaciones,
El problema es cuando esos reclamos se hacen muy frecuentes. Y lo que queremos y estamos tratando es que exista una ley que regule bien esto. Porque el problema es que no solamente hemos tenido casos con daños físicos y lesiones por tratamientos que han resultado insuficientes o inadecuados, sino que además han habido muertes en este periodo. Nosotras queremos que los doctores nos sigan ejerciendo. No puede ser que un doctor que ni siquiera es cirujano plástico se ponga a hacer cirugías plásticas y que nadie lo controle. Pedimos hablar con el representante legal de la clínica. Esta fue su respuesta. No estamos autorizados a dar ningún tipo de declaración. Señora, eso es lo último que voy a decir. No voy a decir nada más. ¿Cómo saber si un médico está capacitado para este tipo de intervenciones? Solo basta con ingresar a la página de la Superintendencia de Salud. En el registro de prestadores individuales aparecen todos los estudios de especialidad. Si es un cirujano plástico o dermatólogo, existe la certeza de que se está en buenas manos. En un abierto desafío al Vaticano, más de 100 sacerdotes católicos comenzaron a bendecir uniones homosexuales en Alemania. Anuar Farrán nos cuenta más. En abierto desafío al Vaticano y contradiciendo lo que dice la jerarquía católica, un grupo de religiosos y sacerdotes oficiaron ceremonias religiosas para bendecir uniones y matrimonios entre personas del mismo sexo en Alemania. 6 parejas fueron bendecidas en una iglesia católica de la ciudad de Colonia, parte de una iniciativa más amplia, Love Wins, algo así como el amor gana, a la que se unieron sacerdotes de varias partes del país. Las bendiciones también se llevaron a cabo en otras ciudades como Berlín, Múnich y áreas rurales de Alemania. Nos casamos en una ceremonia civil hace 11 años y todavía recuerdo a mi padre dando su bendición. Eso ya era importante para nosotros en ese entonces y hacerlo ahora dentro de este círculo fue una experiencia única. Fue genial. En marzo de este año, el Vaticano rechazó mediante una carta las bendiciones para las uniones homosexuales, desatando la molestia de una parte importante de la Iglesia de Alemania y Austria, que históricamente han tenido posiciones más progresistas dentro del catolicismo. Fue sorprendente para nosotros. Decidimos venir aquí de manera bastante espontánea porque nos enteramos esta mañana y ahora estamos completamente abrumados porque no esperábamos que fuera tan conmovedor. De hecho, la prohibición de las bendiciones provocó sorpresa a muchos porque el Papa Francisco ha sido más conciliador con los homosexuales. En 2013 hizo el famoso comentario ¿Quién soy yo para juzgar? Sobre las personas que buscan a Dios y tratan de vivir según las reglas de la Iglesia. Y en este pasar de una época a otra época, no cabe duda que elementos como este, que en pocas palabras significa el amor entre dos seres humanos, empieza a tomar otro tipo de raíces. El argumento de los 100 religiosos alemanes que están en esta cruzada es que la Iglesia Católica ha perdido contacto con la comunidad LGBT y es por eso que están dispuestos a no seguir la postura del Vaticano para poder bendecir estas uniones. Con el auspicio de Descarga la app de Sodimac, presentamos 24 Horas Deportes. Reunión hoy en la Confederación Sudamericana de Fútbol para ratificar a Colombia y Argentina como sedes de la próxima Copa América que va a comenzar en junio. Sí, Colombia, a pesar de la crisis política social que vive, y Argentina, a propósito de la crisis sanitaria que vive el país hermano. Entonces, hay una situación de incertidumbre, de duda respecto a ambos países. Algunos dicen que es imposible que se juegue ahí. Reitero, la Confederación Sudamericana de Fútbol dice que hasta el momento Argentina y Colombia albergarán la próxima Copa América. Era una jornada clave en la Conmebol, reunión de presidentes de las federaciones. La conclusión fue seguir con la idea de que Argentina y Colombia organicen la próxima Copa América, pero en Luque, Alejandro Domínguez, el presidente, sigue muy de cerca lo que pasa en tierras cafetaleras.
Estas imágenes corresponden a la previa del partido entre Junior de Barranquilla y River Plate por Copa Libertadores. Cientos de jóvenes se tomaron los alrededores del estadio Romelio Martínez para evitar que se jugara el partido de Junior contra el River Plate. No se puede permitir ningún partido de fútbol en la ciudad ni en ninguna ciudad del país. El duelo estuvo en duda, pero se jugó en un clima poco común. La cara de Paulo Díaz fue clara. Estruendos en pleno minuto de silencio. Los futbolistas tuvieron que jugar respirando gas lacrimógeno. Incluso el duelo tuvo que suspenderse por un momento. El aire se ha metido, ha llevado lo que está sucediendo afuera, los disparos, estás contando, de gases lacrimógenos al campo de juego. No es normal una situación, venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable a través de lo que está viviendo el pueblo colombiano. Se juega en situaciones muy incómodas, con gases, con humo de gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, escuchando estruendos de afuera, estallidos. Este video lo grabó un integrante del plantel de Nacional de Uruguay en la previa del duelo también por Copa Libertadores ante Atlético Nacional en la ciudad de Pereira. No dejaban salir a los charrúas de su hotel. El partido tuvo que retrasar su inicio. Si bien el duelo estuvo en duda, la Conmebol nunca pensó en ceder y suspender el cotejo. Hay que estar acá para vivirlo. Mucha gente en las afueras del hotel que fueron sacadas con gases lacrimógenos, con camiones con agua chorro. Todo lo que pasó es gravísimo, gravísimo. Dejemos de lado lo que haya sucedido. El día de hoy estamos aquí, por favor. Una situación complicada se vive en Colombia. La Conmebol sigue jornada tras jornada las manifestaciones en el país cafetalero, lo que tiene en tela de juicio la organización de la próxima Copa América. Y a propósito de selecciones y también de Colombia, hay una situación curiosa que vive Reinaldo Rueda, hoy técnico de la selección colombiana, en 2019 en pleno estallido social acá en Chile, técnico de La Roja, y antes también con algunos conflictos que se dieron, políticos sociales que se dieron en Honduras y también en Ecuador, cuando era entrenador de esas selecciones. Algunos coincidencia, otros algo absurdo, en fin. Mira y pon atención. Son de esos casos tan curiosos que vale la pena contar. Reinaldo Rueda Rivera, ex técnico de La Roja y actual DT de Colombia, se ha vuelto tendencia en estos días por una extraña casualidad. Cada paso suyo como seleccionador de los 4 países donde ha dirigido coinciden con sendas crisis sociales. Es un desafío seguro que altísimo. Hace 5 meses Triple R fue presentado como seleccionador de Colombia por segunda vez. Hoy el país cafetalero vive un estallido social que incluso amenaza a la Copa América, de la que Colombia sede. Una casualidad del técnico que ya había vivido lo mismo hace 12 años. En el 2009, 3 años después de asumir en Honduras, el país centroamericano vivió un golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, quien fue retirado a la fuerza de su residencia y obligado a trasladarse a Costa Rica. Golpes de Estado nunca jamás. Hubo decenas de muertos y heridos. En ese contexto, meses después, la clasificación hondureña al Mundial de Sudáfrica fue conocida como el día en que el país centroamericano se unió. Gente que no pudo venir a Honduras para la paz de Honduras y por el bien de todos los hondureños. Por eso Reinaldo Rueda sigue siendo tan querido en ese país. Es algo inolvidable, ¿no? Es algo que emociona. Las lamentables coincidencias que hicieron que la estancia de Rueda Rivera en Ecuador concordaran con la crisis política del 2010, un intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! ¡Maten al presidente! A pesar del conflicto, el entrenador nunca pensó en renunciar a esa selección, a diferencia de lo que pasó en el 2019 cuando Rueda fue testigo de la crisis social que vivió nuestro país. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Rey quiso irse de Chile porque el estallido impidió jugar amistosos, congeló el torneo nacional y obviamente desarmó toda la planificación del colombiano, quien finalmente volvería a dirigir la selección de su país y lamentablemente volvería a vivir una crisis social, aunque para Reinaldo Rueda esto no es nada nuevo.
Bien, estamos de regreso. 180 millones de dólares al año para una sola persona. La estrella de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, que se llenó los bolsillos de dinero, llegó al top 10 del ranking Forbes. Bueno, al top 1 en rigor. Mira. Es el fenómeno de las artes marciales mixtas. El luchador que llevó a la UFC a otra dimensión. Conor McGregor, la leyenda irlandesa, este 2021 dio su golpe más fuerte. Claro, que fuera del octágono. Tengo una obsesión con gastar dinero. La danza de millones en el deporte a nivel mundial tiene en el top al peleador de 32 años. McGregor llenó su bolsillo con 180 millones de dólares este 2020. Cifras millonarias que no solo se explican en las peleas, sino en los muchos negocios y patrocinios que maneja el irlandés. Vas a ganar millones de dólares. Dilo de nuevo. Vas a ganar mucho dinero. Una vez más. Es el deportista mejor pagado del mundo según el último ranking Forbes. En el podio le sigue Lionel Messi y el último puesto de la lista es para Cristiano Ronaldo. Al parecer, The Notorious es el mejor dentro y fuera del ring. Disfruto el movimiento del cuerpo y el movimiento de dinero es mi favorito. Por eso sus yates, aviones y lujosas mansiones no son un problema para el nacido en Dublín. Una fortuna incalculable, millones de dólares en las cuentas bancarias. El combate y los negocios han posicionado a Conor McGregor en la cima del mundo. Y felicitaciones al equipo chileno de tenis paralímpico masculino que logró clasificar al Mundial de la categoría y hoy logró el título de campeón en Portugal venciendo a Austria. Pausa. Ya continúa con Iván acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Con el distrito 15 que corresponde a la región del Libertador General Bernardo Higgins, vamos a cerrar el recorrido que hemos estado realizando por los territorios donde van a competir quienes quieren redactar la nueva constitución. Lo conforman este distrito las comunas siguientes que revisamos a continuación: Rancagua, Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, Requinoa, Rengo, Olivar, Doñihue, Coinco, Coltauco, Quinta de Tilcoco y Mayoa. ¿Cuántos habitantes tiene? 540.700 habitantes y en él se van a presentar 42 candidatos a constituyente, 21 hombres, 21 mujeres en 7 listas distintas que las revisamos también. Aparecen a continuación: Apruebo Dignidad, la lista del pueblo 100% independientes, lista del Apruebo, Movimientos Sociales Autónomos, Partido Ecologista Verde, Partido Unión Patriótica y Vamos por Chile. En este distrito además hay 3 candidatos compitiendo fuera de pacto. Más de 17 años han pasado desde el último café que compartieron los 6 amigos más famosos de la televisión. Miles fueron las versiones sobre su regreso, pero hoy se hizo oficial. Friends finalmente vuelve a las pantallas. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Esta fue la última imagen que en 2004 marcó a toda una generación. Luego de 10 años, Friends cerraba la puerta y le decía adiós a sus historias, a las risas y a las pantallas. Algo que se creía era para siempre. Un adiós que al parecer era solo un hasta pronto. O si aún no tienen las 2 dosis de la vacuna o no han esperado las 2 semanas. Salmon skin roll. We were on a break. Y claro, no era más que un break. 17 años después del final de la serie, Rachel, Mónica, Chandler, Joy, Ross y Phoebe vuelven a nuestras pantallas este 27 de mayo a través de HBO Max. Oh my God. Una verdadera celebración de la amada serie que también contará con estrellas invitadas, tales como David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Lady Gaga, incluso la joven premio Nobel de la Paz, Malala. Hey, how you doing?
Felices deben estar los fanáticos con este regreso, un reencuentro que ya está grabado y listo para ser reproducido. Se había anunciado para agosto de 2020, pero el confinamiento hizo que esta espera se retrasara por más de 7 meses. Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! We've been roommates since 1994, Jimmy. Se acaba la espera, un regreso anhelado por muchos, soñado por todos. Ahora no queda más que marcar la fecha y esperar que esta canción vuelva a sonar. ...24horas.cl. Ya no queda nada, pero Chile Elige es nuestra sección de 24horas.cl que está dedicada a todas las informaciones que tienes que conocer para las elecciones de este fin de semana, sábado y domingo. Protocolos sanitarios, cómo se vota o las propuestas de los postulantes a constituyentes. Todo esto en un solo lugar. Visita Chile Elige en 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, pero no se vaya a TVN porque ahora llega un nuevo capítulo de Héroes de Hoy y luego Fuerza de Mujer. Que los disfruten. Buenas noches. Buenas noches.